en el Palacio de Carondelet, los dos prófugos de la justicia, los dos delincuentes porque están condenados por la justicia, me refiero a Correa y al otro Patiño, gritaban Lucio asesino, Lucio asesino, y los borregos y los corifeos abajo en la Plaza Grande repetían Lucio asesino, y por supuesto que afectaron terriblemente la imagen de Lucio Gutiérrez y de Sociedad Patriótica, vinculándonos a una farsa, a un supuesto acto de magnicidio. Magnicidio o intento de magnicidio es lo que hicieron los generales y los vicealmirantes traidores del mando militar del año 2005, cuando irrumpieron en mi despacho y con un pelotón de soldados, al mando de dos generales, el general Miguel Maldonado, jefe de la Casa Militar y supuestamente responsable por mi seguridad, y el general Hugo Guerrón, supuestamente responsable de la seguridad del Palacio de Carondelet, irrumpieron en mi despacho con 40 soldados armados. Me hicieron un cerco en C, no podía moverme ni para atrás, ni para la izquierda, ni para la derecha, y a empujones me llevaron a la terraza de Carondelet, en donde un helicóptero enviado por el mando militar me llevó en contra de mi voluntad al viejo aeropuerto Mariscal Sucre, porque yo le pedí al piloto y le ordené al piloto que me lleve entre otros sitios a la Tacunga, en donde la Brigada de Fuerzas Especiales apoyaba al gobierno legítimo, o a la Brigada Blindada en Riobamba, en donde también apoyaban al presidente legítimo, o a Portoviejo, en donde el grupo de caballería blindada apoyaba al gobierno legítimo, o a Quevedo, en donde el grupo de fuerzas especiales apoyaba al gobierno legítimo. Pero ¿qué me dijo el piloto? Que tenía la orden expresa del mando militar de llevarme al viejo aeropuerto Mariscal Sucre. ¿A qué? A que me linchen, a que me descuarticen, porque ahí me esperaban manifestantes, entre ellos infiltrados de las FARC, como publicó el 24 de abril, domingo, del año 2011, el periódico El Universo, en base a los cables de Wikileaks de Julian Assange, que en el golpe contra Lucio Gutiérrez, a más de los generales traidores, a más de la bancocracia que se unió para financiar y para comprar a los generales traidores, había infiltrados de las FARC, había cubanos y obviamente pues también algunos extremistas ecuatorianos. Pero los ecuatorianos no son asesinos, y mucho menos los quiteños, pero sí gente de las FARC, pero sí infiltrados cubanos. Y lo que querían era eso, que me asesinen, que me linchen, que me descuarticen. Eso es intento de magnicidio, y ojalá en algún momento haya un baño de verdad para que todas estas atrocidades se conozcan y se sancionen a los responsables, para que nunca más se vuelva a repetir episodios de esta naturaleza en contra del pueblo ecuatoriano. Y mira lo que sucedió con el golpe. Si el golpe hubiera sido para que las cosas mejoren, hasta yo hubiera aplaudido. Pero el Ecuador, que crecía al 9%, el crecimiento más alto de toda la historia del Ecuador, el segundo crecimiento más alto del mundo, solamente por debajo de la China, venía el Ecuador. Hoy la economía no crece, hoy decrecemos 9%. Generábamos más de 250.000 empleos por año en el sector privado. El año pasado se perdieron más de 200.000 empleos. Y este año por la pandemia, obviamente más de 500.000. La pobreza se reducía a más del 4% anual, lo dice la Flaxo. Varios ministros de Correa eran de la Flaxo, pero ante las evidencias no se pueden ocultar las estadísticas. Más del 4% la reducción de la pobreza más alta desde 1830 hasta el día de hoy. 500.000 personas en nuestro gobierno dejaban de ser pobres por año. Hoy la pobreza aumenta. El Ecuador era el tercer país de América Latina en nuestro gobierno que más inversión extranjera recibía.
más que Colombia, más que Argentina, más que Chile, más que Perú, que son economías mucho más grandes que la ecuatoriana. Hoy el Ecuador está a la cola, al último, en recibir inversión. Por eso no hay trabajo, por eso la pobreza aumenta y por eso la economía no crece, más bien decrece. Estábamos reduciendo la deuda de más de 13.700 millones a 10.000 millones de dólares. Y repito, si hubiera sido para que las cosas mejoren, para que se siga reduciendo la deuda, para que la economía crezca al 9 al 10%, para que la pobreza se reduzca al 4 al 5% anual, hasta yo les hubiera dicho a los generales traidores, bien hecho general. Se vendieron, pero por una causa no justa, sino por una causa positiva que ha dado resultados en beneficio del país. Pero miren lo que ocasionaron esos generales y esos vicealmirantes traidores, que son los responsables del saqueo a la nación, que son los responsables de que Fuerzas Armadas y Policía Nacional y el ISPA y el ISPOL estén en condiciones realmente críticas, que son responsables porque no haya justicia en el Ecuador, y por eso se dio el 30 de septiembre. Tenemos nuestro programa de gobierno, que en otro momento lo daremos con un poco más de detalle, pero vamos a dar ciertas pinceladas, porque hoy creo que más importante es rememorar ese acto heroico realizado por ustedes después del 30S. Y eso no tiene que ser olvidado. Gente heroica como ustedes, que soportaron estoicamente las vejaciones por mantener la verticalidad, por mantener sus principios, eso no puede quedar olvidado, y me voy a referir dentro de poco con un poquito de mayor vehemencia, porque el caso amerita. La economía en el Ecuador está por los suelos. La economía está retrocediendo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer inmediatamente para rescatar la economía de nuestro país? Como lo hicimos en nuestro primer gobierno, cuando bajamos las tasas de interés del Banco de Fomento del 16 al 8% de interés anual y luego al 5% de interés anual, pues ahora bajaremos las tasas de interés que cobra Ban Ecuador, que lo volveremos a llamar Banco Nacional de Fomento, al 3% de interés. Lucio, presidente. Y se eliminará la central de riesgo o buró de crédito, que es un obstáculo para que muchos ecuatorianos puedan hacer un crédito. Y estos créditos serán para todos, pequeños comerciantes, microempresarios, emprendedores, agricultores, artesanos, taxistas, transportistas, para todos los ecuatorianos. Y de esa manera vamos a generar miles y miles de puestos de trabajo. Porque como decíamos en nuestro primer gobierno, cuando también nos hicimos cargo en una situación de crisis, no tan profunda como la de ahora, pero el presidente saliente, el doctor Gustavo Noboa, dijo: no voy a dejar la mesa servida, y no dejó la mesa servida, y no pagó sueldos y salarios al sector público. 2 meses a Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los municipios, a las prefecturas, a los trabajadores de la salud, a los maestros, a las federaciones deportivas se les debía 6 meses. No pagó por los servicios de la deuda. Una situación crítica. Llegamos al palacio, no había un centavo para nada, solo deudas. 2 meses de atrasos. Más de 730 millones de dólares de sueldos y salarios, que había que hacer el esfuerzo para pagar de inmediato. Y un presupuesto de un poco más de 6.000 millones de dólares es un peso, es una carga durísima. Tenía que enfrentar no solo 12 meses de mi primer año de gobierno, sino 14 meses. Pero para eso me eligieron presidente. No para que llore, ni para que reclame, ni para que diga al pueblo vayan a cobrarle al presidente saliente. Me eligieron para solucionar los problemas. Y nos pusimos a trabajar, y en poco tiempo estábamos pagando, no solamente sin atrasos, sino antes que finalice el mes, a todo el sector público. No solamente eso, sino que más
que duplicamos la pensión a los jubilados. De $118 a inicios del año 2003, le incrementamos a $305, $187, que es el incremento jubilar más alto realizado en toda la historia del Ecuador en solo 2 años. A todo el sector público, a través de la ley de homologación y unificación salarial, señores militares, yo les felicito a la policía, porque la policía sí sabe. Y el 30S, justamente cuando Correa fue allá, les dijo, eso hizo Lucio, porque la ley de homologación y unificación salarial se aprobó en mi gobierno. Pero los generales de Fuerzas Armadas le mintieron a Fuerzas Armadas, y Fuerzas Armadas hasta ahora dicen no, la ley de homologación aprobó el vicepresidente Palacio, otros dicen no, eso aprobó Correa. Mis propios compañeros militares, se cumple, nadie es profeta en su propia tierra, nadie es profeta en su propia institución, pero no importa, lo importante es que con esa ley de homologación y unificación salarial se redujo la diferencia que existía descomunal entre gente del Banco Central, de la Procuraduría General del Estado, de Petroecuador, que ganaban muchísimo más y se jubilaban con muchísimo más que el resto del sector público. La ley intentó eso, homologar los sueldos y salarios, mientras elevamos a la escala de 14 grados a todo el sector público. Y esto un poco se han olvidado. Y luego la ley de homologación salarial sirvió para incrementar los sueldos y salarios, como obviamente también ese era el objetivo, tanto a la Policía Nacional como a Fuerzas Armadas, para que tengan salarios dignos y puedan desempeñar con mejor eficiencia las delicadas funciones que realizan estas dos instituciones armadas. Y el Fondo Monetario Internacional nos presentó la carta de intención que nos pedía algunas cosas, pero como yo les decía a ellos, cuando un país está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno. El que tiene que reducir el gasto público es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno. Al pueblo en una situación de crisis como la de ahora, hay que bajarle las tasas de interés. Hay que bajarle los impuestos. Hay que darle empleo. Hay que darle la mejor salud y educación y seguridad que sea posible. Y es por eso les decía que así como hicimos de nuestro primer gobierno, bajaremos las tasas de interés del Banco de Fomento al 3%, y en el otro caso vamos desde el presupuesto general del Estado, haciendo una reingeniería del presupuesto, destinar por lo menos $1.000 millones para desde el presupuesto general del Estado financiar a través del Banco Nacional de Fomento créditos al 0% de interés. Con 2 años de gracia, se elimina, como ya mencioné, la central de riesgo o buró de crédito, y el único requisito para acceder a este crédito será presentar el proyecto productivo, que lo hará el propio gobierno con sus técnicos, para evitar que la gente de a pie, para que el vendedor ambulante, el que vende chicles, caramelos en la calle, el que vende legumbres en la calle, pierda tiempo y dinero realizando el proyecto productivo. Y esos más de $1.000 millones irán directamente a la microeconomía para desde abajo fortalecer la economía ecuatoriana. Y esto sí es posible, porque hay algunos adversarios que obviamente no entienden de economía social, no entienden de pago de la deuda social. Ellos se quedan calladitos cuando Correa por 2 ocasiones y Lenín Moreno por 1 ocasión perdonó deudas por intereses y multas a los más ricos del país por $4.500 millones. Cuando eran los más ricos, se quedan callados, no dicen absolutamente nada, porque pautan a los medios de comunicación a nivel nacional. Pero cuando hablamos del pueblo, $1.000 millones, no, está mucho. ¿Por qué 1.000 millones? Es demasiado. Cuando eran los ricos, que hacen créditos a la Corporación Financiera Nacional y no pagan los intereses,
es decir, reciben 30, 40, 50 millones de dólares al 0% de interés, ahí está bien, porque son los ricos, porque es Banco Pichincha, porque es Banco Guayaquil, porque son las empresas petroleras, porque es el señor Slim, uno de los más ricos del mundo. Ahí sí está bien, a ellos hay que condonarles los intereses y las multas. Pero al pueblo, ¿por qué al 0%? ¿Por qué no le cobra un 5%, un 3% de interés? Pues si yo llego a ser presidente, comenzaremos con 1.000 millones de dólares. En la medida en la que se fortalezca la economía, en la medida en la que recuperemos la plata que se robaron todos estos delincuentes, duplicaremos, triplicaremos, porque un gobierno tiene que gobernar para toda la nación, pero primordialmente para los más pobres del país. ¡Viva Lucio! Lucio presidente, Lucio presidente, Lucio presidente, Lucio presidente. Y también le convertiremos al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional. Y traeremos a los bancos del mundo al Ecuador, para a través de la competencia con la banca privada, bajen esas tasas usureras que cobran actualmente en el país y que no permiten el desarrollo del Ecuador, para que bajen a niveles internacionales del 3%, del 4% de interés anual. Entonces habrá dinero barato para que todos, tanto en la banca privada como en la banca pública, puedan hacer créditos baratos, invertir y generar empleo. Porque aquí la palabra clave es empleo. Yo mismo me estoy llamando Lucio es empleo. Lucio es empleo. Porque lo que el pueblo quiere es empleo. El pueblo no quiere dádivas. El pueblo quiere empleo. Y el gobierno en época de crisis tiene que darle empleo al pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que haremos de llegar con ustedes a la presidencia de la República. Darle empleo al pueblo ecuatoriano. Obviamente generando seguridad jurídica como lo hicimos en nuestro gobierno. Así es. Y nos dejan a nuestros trabajadores sin trabajo. Así es. Y tenemos un problema, un cáncer que hay que extirparlo, que también me referí. El Ecuador se desangra por la corrupción. ¿Qué vamos a hacer para extirpar de raíz la corrupción? En alianza con ustedes, con el pueblo ecuatoriano, y en una mega consulta popular, en el primer mes de nuestro gobierno, si así lo decide el pueblo patriota del Ecuador, convocaremos a una mega consulta popular para aprobar una nueva constitución, obviamente, en ese referéndum, pero también para aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal, porque el actual hay que botarle a la basura, porque es un alcahuete y un cómplice de la impunidad y de la corrupción en el Ecuador. Y sancionaremos con cadena perpetua para todos los políticos, ladrones y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y les daremos un plazo de 3 meses para que devuelvan la plata robada. Si no devuelven la plata robada, se investigará todo su entorno familiar, para que aquellos que estén involucrados vayan presos hasta que el político ladrón devuelva la plata robada. Devuelve la plata y su entorno familiar serán libres. Pero también cadena perpetua para esos jueces y fiscales corruptos que por obedecer al gobierno de turno, como en el caso del 30S, condenaron a gente inocente, mientras protegían a los verdaderos delincuentes. Cadena perpetua para estos jueces y fiscales que cobran por la sentencia. Por eso al poco tiempo los presos salen libres a disfrutar de los millones que se robaron, mientras la gente inocente como los del 30S estuvieron injustamente presos. También aprobaremos una ley de justificación y confiscación de bienes. Para que todos aquellos políticos que por lo menos desde el año 2000 en adelante, pasando por el 2003 de nuestro gobierno, por el 2004, 2005, años de nuestro gobierno,
y si no justifican las inmensas fortunas, serán incautadas en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y tercero, nuestro compromiso de honor ante nuestros amigos héroes del 30S y también de aquellos que entregaron su vida, es el compromiso de honor, decía, de recuperar la plata robada. Somos el único gobierno que recuperamos plata robada. Recuperamos cerca de 1.000 o más de 1.000 millones de dólares de los 8.000 que se robaron los banqueros ladrones en el periodo bancario del año 1999. 5 banqueros estuvieron presos en nuestro gobierno e incautamos bienes a los que no querían pagar las deudas, porque se acostumbraron, como decía hace un momento, a hacer créditos a la Corporación Financiera Nacional y no pagar. Y como los presidentes eran parte del mismo club de la oligarquía corrupta, que se acostumbraron a hacerse ricos por sobre el sufrimiento, el dolor, las lágrimas y la pobreza del pueblo ecuatoriano, simplemente pues no pagaban. Hasta que llegó un presidente patriota, un hombre del pueblo, un militar que sacrificó su carrera militar justamente por luchar con el pueblo contra los banqueros corruptos. Y les dijo a toda esta oligarquía corrupta, me pagan la plata. Y como algunos no querían pagar, entre ellos el hermano del expresidente León Febres Cordero, le incautamos bienes, porque aquí nadie tiene corona. Le incautamos bienes. Obviamente eso irritó a la oligarquía, se unió a la bancocracia. 3-4 meses antes del golpe, los generales traidores se reunieron con el ingeniero Febres Cordero. Me lo decía mi propio hermano, decían los propios diputados social cristianos, que cambiemos a la cúpula militar, y ese sí es el error craso que yo asumo, haber creído en la palabra de los generales mentirosos que me juraron lealtad, que me dijeron que era falso, que jamás podían conspirar contra el gobierno del primer militar que democráticamente llegó a la presidencia, y no creí en la palabra de mi hermano, que me decía que el propio jefe del bloque del Partido Social Cristiano, Pascual del Chopo, le decía: ve, Gilmar, los generales ya se han reunido varias veces con Febres Cordero, ya se han reunido varias veces con el general Paco Moncayo, ya se han reunido varias veces con el prefecto de Pichincha de la época, el economista Ramiro González. Pero mire cómo es la justicia divina. Ramiro González, ladrón, prófugo de la justicia, en Lima por robarse la plata del IES. Y Lucio Gutiérrez está aquí, con ustedes. Y sin embargo les digo, pues no creí en la palabra de mi hermano, pensé que los diputados social cristianos de aquí, les pido disculpas, le estaban engañando, le estaban mintiendo a mi hermano, y creí en palabras de mentirosos que ya habían sido comprados por la bancocracia para quitarme el respaldo y luego, como ya les dije, llevarme a la fuerza al aeropuerto Mariscal Sucre, porque como sabían los manifestantes que al presidente de la República, en lugar de llevarle, como decían los generales, por mi seguridad, a una unidad militar, eso era lo obvio, llevarle al presidente pues a una unidad militar, y no le van a llevar al presidente a la boca del lobo para que le linchen, para que le maten, para que le descuarticen. Eso es intento de magnicidio. Pero en todo caso, pues, miramos la página, las cosas ya se han dado aquí en este corazón, que a veces tiene problemitas, pero de otra naturaleza. No hay odio, no hay rencor absolutamente para nadie. Cuando salí de la cárcel a la que vine voluntariamente, y soy el único ecuatoriano, el único presidente que, estando el gobierno golpista en el poder y Rafael Correa ministro de Economía, vine a la cárcel, como tiene que hacer un presidente de honor, un presidente digno. Vine a dar la cara. Y qué dolor más inmenso cuando mis hijas, que eran todavía pequeñas, me iban a visitar en el penal García Moreno,
en la cárcel de máxima seguridad. Y mis hijas me abrazaban y sollozaban. Mis hijas todavía pequeñas, no sé qué se les cruzaba por su cerebro. Mi papá, ¿a quién habrá matado para que esté preso? Con personas que habían matado a 13 ciudadanos. Preso con los narcotraficantes, los del cartel de Sinaloa, que los capturamos en nuestro gobierno, estaban ahí. Y me recibieron. Gente de las FARC, capturados en nuestro gobierno, en ese pabellón de máxima seguridad. Como un delincuente peligrosísimo, estaba el presidente legítimo de todos los ecuatorianos. Cuando iba mi padre igualmente, también mi padre sollozaba. Eso sí es un dolor inmenso. Ver que las hijas sollocen y el padre de uno pues también comienza ahí a sollozar. Eso es durísimo. Porque uno como político, como varón, como hombre de honor, soporta cualquier cosa. Todas las noches me despertaban 3 veces en la noche para supuestamente buscar si tenía alcohol, drogas, armas. Sí, me querían enloquecer, me querían enfermar, pero realmente mi espíritu de lucha era mucho más fuerte que esas humillaciones y jamás pudieron doblegar mi espíritu, así como a los del 30S jamás les pudieron doblegar en su espíritu de lucha. Y entonces les decía todo ese inmenso dolor al verles sufrir a mi familia, a mis hijas, a mi padre. Les perdoné cuando salí de la cárcel, le perdonaba a todo el mundo. Y por eso pues yo paso tranquilo, duermo tranquilo, me dedico a mis actividades de la manera mucho más tranquila. Aquí no hay odio absolutamente para nadie. Para concluir, discúlpenme, me he alargado demasiado. Quiero comprometerme con ustedes, amigos del 30S, primero a luchar juntos, porque hay que conseguir la amnistía para todos ustedes, porque son inocentes. No el indulto, que también lo puede dar el presidente, no el indulto, porque eso es reconocer que hubo delito. Ustedes son inocentes, ustedes son héroes, ustedes soportaron estoicamente las vejaciones de que fueron objeto. Y yo pues también tengo un agradecimiento especial y no puedo hacer otra cosa que comprometerme a lo que estoy mencionando, porque ustedes podían haber, a lo mejor en algún momento de debilidad humana, haber aceptado las condiciones de Correa para acusarme ya con pruebas de que yo era el actor intelectual. Igual, si iba a la cárcel, ya he estado 2 veces, injustamente preso una tercera, todo 3, pero que ojalá no se cumpla. Pero ojalá que no se cumpla. En todo caso, pues, el compromiso, la amnistía, tenemos que darles a todos estos valientes, a todos estos luchadores, héroes. Igualmente con ustedes luchar porque haya una justicia imparcial en el Ecuador. Una justicia que persiga a los delincuentes y que no socape a los delincuentes. Que persiga a los delincuentes y no a las personas inocentes, como el caso de las víctimas del 30S. Lamentablemente el presidente anterior metió la mano en la justicia para lo contrario, para perseguir a los inocentes, como los del 30S que no claudicaban ante los protervos pedidos de intereses de Rafael Correa, y para proteger las fechorías de su gobierno. Para eso Rafael Correa metió las manos en la justicia. Así que vamos a luchar porque vuelva la justicia imparcial en el Ecuador, que permita que se termine la impunidad en nuestro país. Igualmente el compromiso de luchar juntos para restituirles todos los beneficios que fueron perdidos injustamente. Tienen que ser resarcidos, porque este es un delito cometido por el Estado ecuatoriano y el Estado tendrá que repetir a los responsables, Rafael Correa y toda esa banda de delincuentes que querían pues condenar a gente inocente. Lucio presidente, Lucio presidente, Lucio presidente, Lucio
Lucio presidente. Y también, amigos y familiares de las víctimas del 30S, luchar juntos para que se les devuelva todos los honores, las funciones que tenían y que estaban desempeñando con total responsabilidad antes de esta farsa del 30S, del 30 de septiembre. Porque eso es hacer honor a la verdad y honor a la justicia, y ustedes se merecen eso y mucho más. Porque qué decir del sufrimiento de sus padres, de sus esposas, de sus hijos, porque es el sufrimiento mucho más grande, y eso es lo que más le duele a uno, porque uno como soldado, como policía puede soportar cualquier cosa, pero saber que está sufriendo la familia, eso es durísimo, eso es realmente casi insoportable. Y por todo eso, pues, quiero aquí hacer este compromiso de luchar juntos, desde cualquier trinchera, porque lo que acabé de mencionar se cumpla como un acto de justicia, como un acto de reconocimiento que tenemos que hacerles nosotros y también todos los ecuatorianos a este grupo de valientes, a este grupo de héroes que no claudicaron, que no se dejaron comprar la conciencia. Y eso dice muchísimo. Así que amigos, que viva el 30 de septiembre. Que vivan las víctimas que van a ser restauradas. Y abajo los delincuentes. ¡Que viva Lucio Gutiérrez! Lucharemos. ¡Lucharemos! Venceremos. ¡Venceremos! Y volveremos. ¡Volveremos! Los patriotas se levantan. Muchísimas gracias. Tal vez quisiera yo darle solo unas palabras de agradecimiento para aquellos que conocemos mucho más su lucha desde el fondo al tratar de develar esta gremio satánico, delincuente como usted lo llama. Yo lamento tener que nombrarlo así, pero fue la realidad cuando usted estuvo tratando de comunicar al planeta entero todo lo que usted sabía con toda su inteligencia. Gracias, quisiera solo que se no importa mi cara, importa lo que sentimos. Claro. Nos vamos a encontrar allá. Un aplauso para ustedes mismos. Porque sabemos. Lucio presidente. Lucio presidente. Lucio presidente. Sabemos, estimado, que usted sabe mucho más allá de lo que ahora la gente nada más sabe. Sabemos de esa lucha con esos seres oscuros, reptilianos, que tenemos que sentarnos en una mesa, porque es ahí donde queremos agradecerle cuando usted a las otras fronteras les pedía ayuda, porque sabía cómo ellos venían con sectas oscuras que están en la Asamblea Nacional, en esos tótems que venían con nuestra psiquis, con nuestro corazón, con nuestro espíritu guerrero a apagarnos. Y usted lo sabe, y por eso le pido, en nombre de toda nuestra unidad especial, que nos dé algún rato. Yo voy a dejar aquí mi número, tengo acercamiento con su hermano y les agradezco siempre por brindarnos esa oportunidad, siendo y no siendo presidente. Así que no vamos a dejarle que caiga, pero necesitamos que esa mascarilla no apague esa voz de esos seres de luz que necesitan saber la verdad, de esas sectas oscuras que utilizaron el satanismo y su malevolidad para poder ahora tener nuestros espíritus del Ecuador apagado y haberlo usted querido callar. Nosotros lo sabemos, no está solo, no se vaya a rendir. ¡Bravo! Bendiciones, Dios. Gracias. Somos un país chiquito, pero con el volcán más alto, la selva más biodiversa, las islas más hermosas y el corazón más grande de los quiteños. Invito a todos los presentes, con el profundo fervor cívico, a entonar las notas del himno a Quito. Gloria a ti, San Francisco.
les invitamos a una caravana motorizada hacia San Juan y Totiuco. Bien, amigos oyentes, esta ha sido la transmisión en directo del programa de FERSA desde Parque La Carolina, la Cruz del Papa, con el Óscar Ayerbe, con el ingeniero Lucio Gutiérrez, para el convenio de la agrupación. Con esto les queremos agradecerles, amigos oyentes. Mil gracias.